Hola compañeros, qué gusto de tenerlos por aquí. Agradezco mucho la atención al haberme invitado a participar con el tema de turismo religioso en el Diplomado de Innovación Turística. En principio quiero decirles, dar las gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio Miguel Palma Peniche y he trabajado en turismo cultural desde el año 2001. En 2004 fui cofundador de la marca City Explorer especializada en turismo cultural y recibimos el galardón a la diversificación de producto turístico mexicano en la modalidad cultural en el 2009 y 2017. El primero de ellos fue por el producto Xochimilco Desconocido y el segundo por Santuarios Marianos Mexicanos. En 2018 recibimos también un reconocimiento por el desarrollo y promoción del turismo religioso mexicano. Actualmente soy vicepresidente de la Academia de Turismo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y pues les agradezco mucho estarme acompañando en esta charla sobre turismo religioso. El contenido de lo que vamos a platicar en este tiempo es los antecedentes del turismo religioso, los conceptos del turismo cultural y religioso, algunas cifras para que se den idea de lo que estamos hablando en esta línea de producto, los elementos de un producto turístico religioso y las conclusiones. Por último, después de las conclusiones, veremos los mitos y realidades de esta línea de producto del turismo religioso. Un caso de éxito, de hecho, todo lo anterior es totalmente teórico, pero me parece que es interesante, que es conveniente que ustedes vean ya funcionando, trabajando uno de nuestros productos. Las experiencias de viaje, lo que opina la gente de nuestros productos. Y por último, platicarles 2 minutos, 3 minutos sobre lo que estamos manejando ahora de Veracruz Reactiva. Pues bueno, iniciando esto, les comentaré que como ustedes saben, las primeras peregrinaciones de las que tenemos memoria y de la que nos hablan las fuentes, se refieren a peregrinaciones que se llevaron a cabo en Roma y en Jerusalén, así como también en el Camino de Santiago. En el año de 1823 aparecen los restos de Santiago Apóstol en Compostela, y es todo un fenómeno, es todo un acontecimiento en Europa, de tal manera que hasta el monarca Alfonso II se traslada para ir a venerar estos restos. Por este hecho, se le considera el primer peregrino de la historia en esta ruta, el primer peregrino, y de hecho se ha dicho mucho que el inicio del turismo prácticamente es el turismo religioso, son las peregrinaciones. Actualmente esta ruta de Santiago es muy famoso el Camino de Santiago, como ustedes saben, y se hace de tres países básicamente. Hay caminos que parten de Portugal, hay caminos que parten de España y hay otros más que parten de Francia, pero finalmente los tres terminan en Compostela, en Santiago de Compostela, en donde se erigió la catedral a este santo después de encontrar sus restos. De alguna manera, simultáneamente, o sea, con algunos años, algunas decenas de años de diferencia, se da la peregrinación azteca en el continente americano. Aquí lo importante que quiero que se den cuenta y que sepan, que estén conscientes, más bien que recuerden, es que también esa peregrinación azteca es una peregrinación guiada, religiosa, es guiada por Huitzilopochtli, que, que les viene explicando y que les viene diseñando la ruta de cómo llegar a la tierra prometida hasta que llegan al Valle de México y se asientan en lo que es ahora la Ciudad de México. Esta gran peregrinación se realiza en más de 100 años, del 1150 a 1300, estiman los que saben de esto. Con el tiempo, finalmente, ambas peregrinaciones, los destinos final de ambas peregrinaciones, una en el centro histórico de la Ciudad de México ahora, y la otra en Santiago de Compostela, en donde se erige la catedral, son nombradas Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y lo interesante es que en las declaratorias se habla en uno de 5 templos azteca y la catedral más grande de América, y por el otro lado,
se habla de los lugares de peregrinación de cristiandad y el símbolo de la lucha de españoles contra el Islam. Aquí lo interesante es ver cómo se va vinculando la cultura con la religión. Pues es un hecho, es indisoluble la relación que ha existido siempre entre cultura y religión. De hecho, la religión ha alimentado, ha fortalecido en mucho a la cultura en muchas de sus ramas, como vamos a ir viendo en el transcurso de esta plática. Aquí, cuando se da lo del camino de Santiago, el Papa Calixto pide que se haga una recopilación de todos los hechos, de todos los milagros concedidos por el apóstol Santiago. Este se hace en 5 tomos y el quinto tomo, curiosamente, que establecía los pueblos, la gente, los santuarios, las comidas y los peligros, entre otros, que se encontraban que hacían que se encontraran los peregrinos en su camino a la catedral, en su destino final. Es la primera guía turística de la historia, así es considerada. Fíjense nada más cómo se va ligando y concatenando todos estos hechos. Ahora resulta que es la primera guía turística, pues es innegable el hecho del turismo con la religión, con la cultura. Al mismo tiempo que aquí en México, cuando llega la conquista espiritual, paralelamente a la conquista militar a nuestro territorio, se da por las órdenes religiosas. Primero llega la orden de los franciscanos, después agustinos, dominicos y jesuitas. En ese orden van llegando y se van asentando, van tomando rutas para ir evangelizando a nuestra población en algunas de las zonas más importantes que ellos deciden. Sin embargo, todo lo que es el centro y occidente del país son las que reciben más frailes evangelizadores. Todo esto tiene un impacto impresionante en la cultura y van construyendo conventos, inicialmente conventos, que es donde vemos la diferencia ya entre nuestras construcciones hechas por los indígenas, esas pirámides, ahora son lo que se construyen, son los conventos, porque el indígena no puede adorar en templos cerrados. Ahora ya no son deidades, al Dios nuevo que va llegando con el conquistador no lo puede adorar porque está acostumbrado a hacer sus reverencias, sus adoraciones en áreas libres, no techadas. Entonces, bueno, y después también tenemos el problema de la comunicación, porque se habla en lenguas diferentes. Para todo esto, se buscan soluciones, los frailes buscan soluciones y estas órdenes trabajan sobre las cruces atriales, por ejemplo, que es la representación de la pasión de Cristo, labrada en piedra o labrada en madera, y todos los elementos de un conjunto conventual que tienen los elementos indudablemente pedagógicos para ir evangelizando a la indianidad. Después de ahí vemos cómo también sigue evolucionando la arquitectura y ahora nos encontramos catedrales, basílicas, templos muy bien organizados, muy bien construidos, regiamente decoradas y finalmente, pero todo esto que se está haciendo es en base a la adoración que tienen que tenerle a Dios o que tienen que tenerle a los santos en algún momento con la nueva religión que va llegando. Esto más el desarrollo del arte también en la arquitectura civil, ya es la arquitectura civil, la arquitectura religiosa, y van conjuntándose centros urbanos, ciudades que a la larga y después de muchos siglos son reconocidos como patrimonio mundial por la UNESCO, por su riqueza, eh, por los conceptos que se están manejando, por su influencia en la sociedad, y además, acuérdense que todo lo que es patrimonio tiene que ser único, irreemplazable y auténtico. De tal manera que hay tanta riqueza que tenemos en el país
que ocupamos el 4º lugar mundial por el número de ciudades patrimonio en el mundo. Tenemos el primer lugar en el continente de declaratorias, no únicamente de ciudades, sino de declaratorias de patrimonio mundial. Y aquí 9 de los santuarios más importantes se encuentran en zona de influencia de estas ciudades patrimonio. ¿Por qué? Porque como les comentaba, el desarrollo va aparejado, el desarrollo de estas ciudades va muy aparejado con la evangelización que van haciendo los frailes en nuestro país. A la fecha tenemos 35 de las declaratorias como patrimonio mundial que lo posicionan en el 6º lugar en el mundo y el primero en el continente. 27 declaratorias son culturales, 5 naturales, 1 mixto y 1 tenemos en peligro. Adicionalmente a esto tenemos 10 declaratorias en patrimonio inmaterial. Segundo país de América después de Colombia. Aquí me preguntarán qué tiene que ver todo esto con el turismo religioso. Bueno, pues tiene mucho que ver porque muchas de estas declaratorias se originan precisamente o están influidas por la evangelización y por la llegada de una nueva religión y de nuevas costumbres y de nuevos criterios al nuevo mundo que somos nosotros. Después de platicar todo esto como antecedentes, vamos a ver que en el 2015 la Secretaría de Turismo Federal tiene organizadas sus líneas de producto y tenemos una línea de turismo cultural, una de turismo de salud, turismo especializado o de lujo, turismo de reuniones, turismo de naturaleza, turismo deportivo, turismo náutico, turismo social y el turismo de sol y playa. Agrega la Secretaría de Turismo que también este listado puede añadirse agroturismo, turismo comunitario, turismo o turismo espiritual, que son temas que son recurrentes en solicitudes de información. ¿Qué es el turismo cultural? Porque además, en todas estas líneas de turismo que tocamos, que mencionamos, todas están interrelacionadas y todas tienen que ver con el turismo cultural. Entonces vamos a ver ahora qué es el turismo cultural. El turismo cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. Y aquí maneja algo bien, bien interesante que además creo que es toda la realidad. Dice, todo desplazamiento turístico tiene una implicación cultural. Sin la cultura no se explica el turismo. Y esto es cierto. Lo vamos a ir revisando y se van a dar cuenta cómo el turismo cultural va tocando cada uno de las demás líneas de producto. No se puede dar solito. Hablando ya del turismo cultural, es tan amplio este turismo cultural que se divide en categorías. Tiene por un lado el turismo religioso, por otro lado el turismo arquitectónico patrimonial, por otro el arqueológico y paleontológico, el culinario gastronómico y paisajes culturales, el de artesanías y técnicas, el de turismo de prácticas sociales y rituales, el turismo de representaciones artísticas, el turismo en museos y colecciones artísticas e históricas. Aquí yo quiero llamar la atención que es muy, muy interesante esta división que se hace. Anteriormente se hablaba del turismo religioso y se vende el turismo religioso actualmente en nuestro país y se sigue vendiendo así. Y he observado que también en algunos países de América el turismo religioso se sigue vendiendo enfocado únicamente a lo que son estructuras de los edificios, a lo que también es el arte, digamos que a bienes muebles e inmuebles relacionados con la religión, al arte sacro. Sin embargo, no se maneja el concepto que debe de ser y que actualmente, afortunadamente, ya se está manejando en México. Una cosa es el turismo religioso y otra cosa es el arquitectónico patrimonial. Resulta que en el religioso, y bueno, finalmente el acontecimiento guadalupano, vamos a cumplir próximamente los 500 años de que sucedió y de que llega la religión a México.
Y resulta que seguimos manejando ahora el turismo religioso únicamente como ir a los templos y admirar sus fachadas, admirar el aspecto arquitectónico, saber si es una columna estípite, escuchar la versión de esto, la versión del barroco, que es el miedo al vacío y que por eso tiene tanto adorno el barroco, etcétera. Pero difícilmente en alguna excursión de las que actualmente se están manejando escucharemos algo del aspecto espiritual. Entonces, yo no sé en qué momento se pierde y se diluye la relación entre el aspecto espiritual y el aspecto realmente arquitectónico. O sea, porque finalmente que hay que entender que el aspecto arquitectónico en el turismo religioso es nada más la representación de la religión, de lo que habla la Biblia, etcétera, pero es una representación. Entonces es indisoluble esta arquitectura del aspecto religioso, o sea, cómo admirar y cómo entender un retablo cuando no podemos leerlo y darnos cuenta de su relación con algún pasaje bíblico. Entonces, el reto es muy fuerte, es muy grande, pero yo no sé en dónde se perdió la relación. Es como si hablamos de arqueología y de las pirámides de Teotihuacán, del Tajín, de Chichen Itzá, de Tula, etcétera, y pretendemos ver esos maravillosos monumentos, olvidándonos de Lina, olvidándonos de los arqueólogos, olvidando de el origen que, que, que hizo que los fundadores, los constructores de estas maravillosas obras de arte tuvieron para construirlas. Bueno, algo similar está pasando con el turismo religioso, estaba pasando. Afortunadamente, en esta nueva clasificación tenemos el turismo religioso por un lado y el turismo arquitectónico por el otro. Nos llegó a suceder, por ejemplo, con los turistas colombianos, que son algunos de los más devotos, en que ven el santo lienzo, ven a la Virgen de Guadalupe, se les ruedan las lágrimas. Y entonces le dicen, y llega el tour líder y le dice, vámonos porque nos vamos a Teotihuacán. Pero el señor o la señorita no vinieron a ver nada más arquitectura, vinieron a tener un encuentro con la Virgen. De hecho, eso es una peregrinación. Es el ir al encuentro de este Dios o de la Madre de Dios. Entonces requieren su espacio, requieren su tiempo, pero resulta que la Basílica de Guadalupe no es únicamente el inmueble en donde está el Santo Lienzo expuesto, no es nada más aquel edificio circular. O sea, tenemos que ver y tenemos que conocer todo el acontecimiento guadalupano con todo un bagaje cultural para poder entender qué sucedió en ese año de 1531, cuáles son las apariciones, qué ambiente imperaba, etcétera. Y todo esto alimenta mucho al turismo religioso que está con nosotros. Las otras dos categorías del turismo cultural es el educativo y el de sitios naturales de valor cultural. Esto refuerza un poquito lo que hemos venido platicando sobre qué es el turismo religioso y nos dice también Sector y la Universidad de Anáhuac en el 2016 define el turismo religioso indicando que son actividades relacionadas con el culto y las celebraciones sustentadas en la fe. El visitante acude a las iglesias, santuarios y sitios sagrados donde observa o participa. Aquí la participación es muy importante. Activamente en celebraciones comunitarias y peregrinaciones, al tiempo que experimenta un goce estético en la arquitectura de los recintos y templos religiosos al tiempo. O sea, finalmente lo importante para ese turista religioso es el encuentro, es practicar el culto y son las celebraciones sustentadas en la fe. Adicionalmente, como valor agregado, viene el goce estético de la arquitectura de los recintos y templos religiosos. Eso es lo que necesitamos entender y esas son las diferencias muy, muy importantes. Cuando hablamos del turismo arquitectónico patrimonial, nos dice la misma publicación de Sectur con la Universidad de Anáhuac, financiado por CONACYT, nos dice que el turismo arquitectónico ofrece productos y atractivos relacionados con la arquitectura patrimonial, histórica y contemporánea, los edificios religiosos, las zonas de monumentos, los conjuntos monumentales
y de arquitectura artística pertenecientes al pasado virreinal. O sea, lo centraliza esto al pasado virreinal. Aquí dejamos a un lado lo prehispánico y dejamos a un lado lo contemporáneo. Es muy específica la ubicación en tiempo y en espacio. En esta categoría, el turista visita, recorre, evalúa estéticamente y goza los atractivos generados gracias al patrimonio tangible resguardado y gestionado en ciudades y comunidades receptoras. Aquí, ¿qué sucede? Si se dan cuenta, aquí no estamos hablando nada espiritual. Únicamente se está refiriendo al aspecto de edificios. Edificios maravillosos, eso sí, pero el origen que es espiritual no se toca, no se ve. Es tan complejo toda esta situación y toda la situación del turismo religioso que incluso, por ejemplo, en Grecia ya hay un posgrado de turismo religioso y peregrinación. Es un estudio muy serio que se lleva en 3 semestres. Esto se ha convertido en toda una especialidad apreciada últimamente por muchos de los estudiosos del turismo, quienes lo investigan y forman profesionales sobre el particular. Esta es una publicación del 2021. Es la convocatoria para participar en este posgrado. También en México, simultáneamente, la iglesia preocupada por lo mismo y preocupada porque únicamente los guías van y explican el aspecto arquitectónico sin involucrarse en el aspecto espiritual por un lado, y por el otro hay muchos guías, según nos dicen las autoridades religiosas, que bueno, que se dedican a hablar cosas que nada que ver con la realidad de lo que es el aspecto religioso. Entonces, incluso dicen, inicia con la situación de guías piratas, que tienen un desconocimiento total de lo que hay y proponen una modificación por anfitriones en lugar de guías. Bueno, ellos tratan de tener anfitriones y de explicar los templos y de explicar el aspecto espiritual. O sea, están ofreciendo ya algunos cursos para subsanar toda esta serie de problemas. El guía cultural nos es muy útil y nos funciona muy bien para explicar todo el aspecto cultural de nuestra gran ciudad de México, de nuestra ciudad de Guadalajara, de nuestra ciudad de León, etcétera, pero de la puerta del templo hacia afuera, porque cuando ingresa ya no conoce el aspecto de evangelización, que es el que debe de conocer y es el que preocupa a la iglesia. Entonces necesitamos un guía que sepa tanto el aspecto cultural como el aspecto espiritual, el aspecto de evangelización y que tenga los principios que la iglesia requiere. Aquí vemos, si ustedes se dan cuenta, es la misma fotografía. Este es de un grupo de filipinos que estuvo con nosotros hace poco. Y bueno, yo puse la fotografía porque finalmente, aunque es el mismo grupo de gente, va al mismo lugar, el destino es el mismo en donde nos está visitando. Sin embargo, sus las actividades motivadas son diferentes. En uno la motiva el culto y la fe, tiene la participación en celebraciones y peregrinaciones y experimenta el gozo estético de la arquitectura, mientras en el otro tiene visitas motivadas por interés de la arquitectura religiosa y experimenta gozo estético con la arquitectura. Estos dos puntos son similares. Sin embargo, está faltando en el segundo, en el turismo arquitectónico, faltan las actividades motivadas por el culto y la fe. Eso quiere decir que el turismo religioso, en todo caso, es bastante más rico. En este sentido, se requieren algunos elementos adicionales. Eso quiere decir que primero hay que tener conocimiento del turismo cultural para podernos dedicar al turismo religioso. Vamos a ver ahora el aspecto de algunos números, que es importante también para podernos ubicar. En cifras. En cifras vemos que la Iglesia Católica tiene un 17.7% de personas católicos que equivalen a 1.285 millones. Aquí lo extraño y lo que causa admiración
es que la mayor parte de ellos, el 49%, se encuentra en América, el 22.2% en Europa, 17.3% en África y el 11% en Asia. Es increíble que la mayor parte de católicos las tengamos aquí en el continente americano. Y cuando vemos la división entre países, vemos que México ocupa el segundo lugar con 110.9 millones de católicos. Brasil es el primer lugar, sigue Filipinas, Estados Unidos, y así va nombrando cada uno de los países. Pero imagínense ustedes el potencial, ya viéndolo en aspecto de turismo religioso, que es tener en Brasil 172 millones y en Estados Unidos 72 millones en el continente. Es impresionante el mercado que podemos tener. Por otra parte, la iglesia también dice que los 10 destinos imperdibles para todo peregrino católico es Tierra Santa, Roma, Fátima, Basílica de Guadalupe, el Santuario de la Virgen de Lourdes, Compostela, la Divina Misericordia en Polonia, la Sagrada Familia en España, la Aparecida en Brasil y la Catedral de Notre Dame en París. Aquí lo importante es que ya aparece Basílica de Guadalupe, pero resulta que Basílica de Guadalupe aparece porque tiene más de 20 millones de visitantes. Es el acontecimiento guadalupano que sucede en 1531 y ocupa el número 1 en el top del turismo religioso. Imagínense esto lo que representa para el turismo religioso. En segundo lugar tenemos el Vaticano, pero el Vaticano tiene 18 millones, cerca de México, sí, nada más que la diferencia es que aquí está aglutinando templos, museos y tiendas del Vaticano que se funda en 1929 como Estado y, bueno, la Basílica de San Pedro, 1506-1626, y en 1984 vuelve un patrimonio cultural de la UNESCO. Pero aquí hablamos de muchos centros de templos, museos y tiendas, y aquí es únicamente Basílica de Guadalupe de la que estamos hablando. La Virgen de Fátima tiene 7 millones de visitantes anuales, sus apariciones en 1916, y la Señora de Lourdes, 6 millones y con sus apariciones en 1818. En cuanto a la población total por grupo religioso, en México estamos hablando del 82.7 católicos en el 2010 y en el 2020 77.7. Resulta que bajó 5 puntos porcentualmente la población católica en México, pero aún así siguen siendo 97.8 millones de personas. Entonces, bueno, yo no quiero decir que todos estos sean turistas. Yo no sé, y son datos que no se tienen, cuántos son turistas y cuántos no son turistas, y de esa cantidad, cuántos nos visitan, de los 20 millones que están en Basílica, cuántos son peregrinos y cuántos son turistas, pues no lo sabemos. Nadie tiene ese dato, sin embargo, basta ver las cifras para imaginarnos qué mercado tan grande tenemos tanto aquí como en el extranjero, con las cifras que vimos anteriormente y con estas cifras. Y como platicamos cuando hablamos de los sitios patrimonio de la UNESCO, cuando hablamos de la evangelización, se concentra la mayor parte de católicos en el centro y en occidente del país. En el centro tiene 34.2% y en occidente 23.9%. Es muchísimo. Sur-sureste 20.6%, pero están divididos, están distribuidos en toda esta zona verde que ven ustedes. El noreste un 13.3% y el noroeste un 7.8%. Entonces, básicamente se está concentrado en centro y occidente. Se concentra en ciudades mexicanas con reconocimiento. Se concentra la mayor población religiosa y se concentra también la mayor población de católicos. Adicionalmente a eso vemos que dentro de las 10 entidades federativas que se encuentran en esta zona, en esta zona son los 10 sitios que más migrantes tienen en Estados Unidos. Y con eso llevan hacia allá también su religión. Su religión, sus santos, sus imágenes, sus costumbres. Por eso es tan importante para nosotros esa población que está radicando en Estados Unidos. Aquí si lo vemos ya por estados, veremos
que en 4 estados de la República estamos arriba del 95% de la población católica, predominando aquí el estado de Aguascalientes con el 95.6, seguida por Jalisco con el 95.4, Querétaro 95.3, Zacatecas 95.1. Es impresionante la cantidad porcentualmente de católicos que tenemos en estos lugares. Los 10 santuarios más visitados de México, los vemos aquí. Finalmente yo creo que empieza a pintar, empieza a ser interesante, empieza a ser importante a partir de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Y bueno, se va incrementando en Juquila, Oaxaca, en el Señor de Chalma, en el Estado de México, en el Santuario de Talpa, en San Juan de los Lagos, la Catedral Basílica, y en la Basílica de Guadalupe hasta llegar a los 20 millones. Nos damos cuenta que el líder en turismo es la Ciudad de México por tener asentada en ella la Basílica de Guadalupe. Es algo impresionante, es fortísimo, grandísimo. Tenemos aquí en la capital el santuario más importante del mundo. Bueno, y si nos damos cuenta, los santuarios marianos ocupan el 86.29% de los 10 santuarios más visitados del mundo. El 14% tienen otros santos, no es mariano. La Asociación Mundial de Viajes estima que 300 millones de personas viajan a sitios con vocación de turismo religioso al año, totalizando 600 millones de viajes en la modalidad de peregrinaciones. Y también estima que aproximadamente el 25% de los viajeros internacionales en el turismo cultural corresponden a turismo religioso. Se factura alrededor de 15,000 millones de dólares. Aquí, bueno, aquí vemos algunas cifras del PIB en México en el 2019. Estamos en el 8.7, con 4.4 millones de personas que nos dedicamos al turismo, en su mayoría mujeres, un 40% hombres y un 7.7 de la población económicamente activa. Estos son datos a 2019, 2020 pues prácticamente no lo contamos y 2021 tampoco porque son años atípicos. La derrama económica del turismo religioso asciende en México a la cantidad de 10,200 millones de pesos. Es una cantidad nada despreciable. Es muy, muy importante. Aquí sí quiero hacerles el comentario que de los 20 millones, por ejemplo, aquí vemos la afluencia que tiene Basílica de Guadalupe, que es impresionante. No sabemos cuántos son peregrinos y cuántos son turistas religiosos. Nadie tiene ese dato, porque además hay una diferencia entre turismo religioso y peregrino. Y no depende exclusivamente o básicamente la diferencia no es la derrama económica, sino la diferencia es que el turista religioso ya viene buscando otros aspectos culturales con que enriquecerse. Y el peregrino llega a sus actos de fe y se regresa de inmediato. Ya cumplió con su tarea, con su función y se regresa a su lugar de origen. Esa es básicamente la diferencia. Hay quien dice que está relacionado con la derrama económica, pero no es así. O sea, básicamente aquí el aspecto determinante es cuál es la motivación del viaje. La Basílica de Guadalupe recibe 20 millones de visitantes anualmente. De los 20, entre el 9 y el 12 de diciembre se reciben 12 millones. Tiene una capacidad para 11,000 personas, 7,000 sentadas y el resto de pie. El atrio tiene una superficie de 31,000 metros cuadrados. Se compone de 3 áreas de pastoral: la profética, litúrgica, sociocaritativa, atención al peregrino. Su organización es por medio de un cabildo. O sea, no es un rector el que toma las decisiones, es un cuerpo colegiado. Eso es muy importante también saberlo. Las peregrinaciones más antiguas que recibe son de Puebla, Toluca y Querétaro. Y desde la antigüedad ha sido lugar sagrado de peregrinación. Recuerden que aquí se veneraba a la diosa Tonantzin. Y ya era el lugar de peregrinación. Desde entonces venían las peregrinaciones. O sea, esto no es algo nuevo. Estamos hablando desde antes de 1531.
La Virgen de Guadalupe es la identidad de nuestro pueblo, está presente en todos los actos de la vida. Hombres y mujeres llevan su nombre, calles, pueblos, iglesias, talleres mecánicos, cantinas, fondas, hospitales, taxis, camiones, mercados, baños públicos. ¿Quién no se ha dado cuenta cuando toma un autobús, cuando toma un taxi que traen su Virgencita de Guadalupe? Que el cuate que viene en una bicicleta trae su Virgen de Guadalupe en algún lugar, en los mercados, en los camiones, en todos lados está la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe realmente es lo que nos da identidad en nuestro pueblo. Parece un día festivo, todos los días son días festivos en Basílica de Guadalupe, por las continuas olas de peregrinos, procesiones con sus estandartes de vivos colores, por los grupos que a diario llegan desde cada rincón de México y desde todas partes del mundo. A medida que la gente se acerca al nuevo templo de la Virgen Morena, este aparece como un hervidero de vida multicolor, un inmenso e interrumpido conjunto policromo de edades, etnias, trajes y atuendos, de hombres y mujeres jóvenes y adultos sin distinción. La gente trae velas, rosarios, cuadros y estampas para bendecir al final de cada misa, y los llevarán celosamente guardados a sus casas como reliquias santas de su peregrinación, de su encuentro con la Virgen. Este relato tan vívido, si se dan cuenta, la única forma de hacerlo es de alguien que ha estado viendo y observando durante mucho tiempo cómo se comportan las peregrinaciones. Aquí nuestro amigo Ángel Roa, que trabajó mucho tiempo con Monseñor Diego Monroy, el rector de Basílica de Guadalupe, nos hizo favor de hacernos este apunte, pero es muy gráfico, muy ilustrativo de qué es lo que pasa en la Basílica. Y además les he de comentar que el licenciado Roa, aparte de ser un excelente amigo de nosotros, es nuestro instructor, es la gente que capacita a los guías, adicionalmente a la instrucción que les da también Monseñor Diego Monroy, que obviamente, bueno, es una persona que sabe absolutamente todo después de haber estado 10 años en Basílica de Guadalupe. Dice, Guadalupe es la expresión de un acontecimiento que comenzó en 1531 y que sigue vivo. Es la manifestación más representativa de las raíces católicas de un pueblo sin frontera, corazón religioso y católico de México. ¿Y por qué sin frontera? Bueno, porque la Virgen de Guadalupe sigue cobijando hasta el sur del continente y hasta el norte del continente. Y después dice, una verdadera peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe no está completa si no se visitan los santos lugares del acontecimiento guadalupano, viviendo la ruta de San Juan Diego al encuentro de la Virgen de Guadalupe. Programa exclusivo de City Explorer, fundamentado en el Nicanor, escrito por el noble indígena Antonio Valeriano en el año 1556. ¿Por qué Ángel se refiere a nuestra ruta? Bueno, se refiere a nuestra ruta porque mucha gente viene a ver a la Virgen y únicamente se conforma con estar con ella en el santuario. Sin embargo, todo esto tiene una historia y todo tiene una explicación. La relación Virgen de Guadalupe con San Juan Diego es una relación indisoluble, no puede existir uno sin el otro. Se necesitan mutuamente. Entonces, tenemos que partir desde el lugar de nacimiento de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin hasta las apariciones, las santas apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y para esto se hace el recorrido y es la peregrinación de San Juan Diego al encuentro de la Virgen de Guadalupe. Es la única manera de comprender y de fortalecer la fe y evangelizar a nuestros visitantes. Los elementos de un producto turístico religioso. Hasta aquí ya hemos hablado mucho de todo el concepto teórico, de los términos que se utilizan, del contenido, etcétera. Ahora bien, cuando queremos hacer un producto turístico, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que considerar básicamente, creo yo, en principio, 6 puntos que son lo importante. La sostenibilidad en sus 3 dimensiones, incluyendo estipendios a lugares de culto, contribuyendo a su sostenimiento y diversas obras. Tenemos que pensar que un templo es igual que un museo o que una zona arqueológica. Tiene gastos, tiene luz, tiene limpieza, pero ahí no hay una obligatoriedad de pago, no hay una cuota de admisión. Sin embargo, aunque no hay una cuota de admisión, tenemos que ser solidarios y dar nuestra aportación para que esos activos sigan vivos. El desarrollo del producto tiene que ser por operadores
comprometidos y capacitados en el turismo religioso. Si no, no nos va a funcionar. Tienen que entender lo que es el turismo religioso. ¿Con qué? Con guías, con tour leaders, con choferes, practicantes de Superedo y formados en la espiritualidad del mismo. Con las autoridades eclesiásticas necesitamos una continua comunicación con obispos, sacerdotes, diáconos y responsables de los sitios a visitar. ¿Por qué? Porque finalmente estamos yendo a su casa, estamos invadiendo su espacio y requerimos permiso de entrar y participar en su casa. Con los proveedores, necesitamos contar con proveedores de servicios responsables, respetuosos y preferentemente certificados. Y la inclusión de las comunidades participantes, o sea, también son muy importantes las comunidades, no hay que olvidar. Aquí vamos a ver un video de nuestra peregrinación de San Juan Diego al encuentro de la Virgen de Guadalupe. El sacerdote que se ve al fondo es el padre Nibardo Quesada, él viene de Estados Unidos, y en esta ocasión fue una peregrinación muy grande de 150 peregrinos inmigrantes que nos contrató. Que además es algo maravilloso, quiero decirles que nos encanta trabajar con los migrantes porque es gente muy afín a nosotros y nos da toda la posibilidad de reforzar su identidad, de compartir la gastronomía, la artesanía, las costumbres, el folclore. Es gente lindísima y está feliz de haber estado aquí en su tierra. Normalmente vienen con generaciones posteriores a ellos, con los hijos, con los nietos, y nunca habían venido ya no digamos a la Ciudad de México, sino al país, y con esto refuerzan su pasado, refuerzan sus orígenes. El señor que ven aquí de traje, de Pana Café, es Monseñor Diego Monroy, que ha sido durante muchos años la persona que gentilmente nos capacita y que fue 2 años, perdón, 10 años de la ciencia de la. Aquí aún repartían y distribuían un certificado y un pasaporte de la ruta. Sin embargo, esta situación hizo que alguna competencia hizo lo mismo, un certificado, hizo pasaporte, promocional. Les mandaba a las agencias de la producto y bueno, pues perdió todo la certificación. Aquí ya estamos en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Gentilmente nos apoya, nos apoyó en este momento el padre Espinosa para los peregrinos, el padre Eduardo, que venía de México, celebró recientemente peregrinos en el medio de la Junta, aquí con los restos de la catedral. Vamos a saludar a nuestros en la sacristía y terminamos muy agradable con un dentro de la base. El señor que ven aquí es el padre Nibardo con todo el grupo de peregrinos. Una peregrinación que salimos de Vallarta y con 150 personas. Bueno, imagínate lo que esto puede ir de Ahora nos toca ver con la técnica FODA qué está sucediendo. Bueno, como fortalezas tenemos que es el santuario más visitado del mundo, con el que contamos en la Ciudad de México. Es el segundo país con católicos en el mundo, 97.8. Aquí estamos hablando de cifras a 2020. El 49% de los católicos mundiales residen en América. Imagínense la cantidad de gente que tenemos. Es un país eminentemente mariano. Obviamente, cuando yo hablo de 97.8
En el país estamos hablando de turismo nacional y el 49% de los católicos mundiales está en América. No me estoy refiriendo a que todos ellos puedan ser turistas religiosos, por supuesto que no. Son cifras que nadie conoce, que nadie maneja, pero pues tengan alguna idea. Si tenemos los 20 millones por un lado de visitantes en la Basílica, que tienen 97.8 de católicos en el mundo y el 49 de católicos mundiales, pues nada más pueden tener idea del potencial que, que tiene el turismo religioso. Sí, pero sin embargo tenemos que hacerlo sobre esas bases de sustentabilidad, la base de evangelización, para que esto realmente funcione. De otra manera no nos va a funcionar. Eso es en cuanto a fortalezas. En cuanto a oportunidades, tenemos oportunidad de continuar evangelizando, el desarrollar productos turísticos sustentables, tener una mejora de infraestructura turística, elevar la calidad de vida de comunidades receptoras y el fortalecimiento de las relaciones con el clero, que acuérdense que son muy importantes las relaciones con el clero. Hay que explicarles que tenemos interés también en continuar, en apoyar la labor que ellos están realizando ellos. Aparte de esto, continúan con sus obras caritativas y continúan apoyando a las comunidades desprotegidas. Esto no hay que olvidarlo. Las debilidades es el desconocimiento del turismo religioso. Aún no hay conciencia plena de lo que es, de lo que es turismo religioso. No tiene idea la gente. Mucha gente dice, la gente que platica con nosotros dice eso es puro negocio. Pues realmente la verdad es que no es así. Es un negocio bueno y bueno, la gente que trabaja en esto tiene que tener también sus ingresos y también vivimos. Pero no es finalmente el aspecto del lucro el, el único objetivo, ¿no? La debilidad también la tenemos en la infraestructura turística, es deficiente. Nos faltan muchas rampas, nos faltan muchos apoyos para la gente discapacitada. La falta de señalización y señalética casi no existe. La carencia de personal capacitado, no hay guías certificados que tengan conocimiento del aspecto espiritual, del aspecto religioso. Eso es algo complicado, los nuestros lo tienen porque, bueno, pues tuvimos la fortuna de tener la relación con el señor Diego Monroy, que no fue fácil, fue difícil todo el ingreso a este mundo no es tan sencillo, o sea, hay que pedalearle mucho. Luego tenemos la falta de promoción turística, tampoco hay promoción turística, entonces es complicada esa debilidad. Y las amenazas, bueno, la competencia desleal. No podemos competir con gente que está regalando producto porque nada más se sube la gente, se van las camionetas y pasa un momento a Basílica de Guadalupe y de ahí le siguen a Teotihuacán, por ejemplo. Y lo mismo sucede en muchas otras de las ciudades del interior del país. Menciono la de México porque es la que tengo más a la mano, pero eso también está sucediendo. Entonces, nuestro producto no es comparable con ninguno de los productos que están en el mercado. Es otra cosa. Es otra cosa y obviamente tiene un costo mayor. ¿Por qué? Porque el capacitar a los guías tiene todo un costo. Todo lo que hemos hablado que es un producto eh, bueno, fino, cuidado, pues tiene un costo, tiene una inversión en tiempo y tiene una inversión económica también. Entonces, bueno, ahí tenemos ese problema. No podemos competir con productos no tan buenos, ¿no? La incomprensión de autoridades civiles, religiosas y sociedad civil. De repente las autoridades civiles no entienden lo que estamos haciendo. Y aquí en autoridades civiles me refiero a las autoridades con las que tenemos que tratar, las gubernamentales. Las religiosas tampoco no nos entienden todos los que estamos haciendo. Y la sociedad civil que piensa que son puros pretextos para hacer dinero o lucrar indebidamente con esto. Como conclusiones podemos decir que la relación entre patrimonio y turismo es tan estrecha que no se explica el turismo, que no se explica el patrimonio, el turismo sin el patrimonio, ni el patrimonio sin el turismo, ¿no? Se puede resumir que el turismo cultural es tan versátil que frecuentemente combina dos o más de sus categorías con algunas otras. Por ejemplo, el religioso con arqueológico, con arquitectónico, con artesanal, con gastronómico, con representaciones artísticas, etcétera. En el turismo religioso es indispensable la participación del clero.
Yo aquí quisiera pensar en que vamos a hacer turismo arqueológico y nos queremos olvidar del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o nos queremos olvidar de los arqueólogos, pues no nos va a funcionar, no va a servir, o hacemos turismo médico y nos olvidamos de los doctores o de los hospitales, pues no, no puede ser. Entonces, aquí necesariamente hay que considerar a la iglesia y a sus representantes, al clero, hay que tenerlo muy presente y trabajar coordinadamente con ellos. Para contar con un turismo religioso exitoso es indispensable la confluencia de operadores, agencias y guías capacitados en la materia, como en cualquier otra materia, pero aquí son artículos de fe, entonces hay que tener muy bien fundamentado todo lo que se dice y hasta dónde se dice, porque nuestra función es acercar, es conducir, es llevar, es orientar, pero la función real de evangelización es del sacerdote con el que viene el grupo. El turismo religioso es una categoría cultural que representa un gran nicho inexplorado de mercado. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, hay muchas vertientes que uno estando en el exterior ni idea tiene de lo que es esto. Para la puesta en valor del turismo religioso es indispensable que la cadena de valor trabaje armónicamente. El turismo religioso, mitos y realidades. Uno de los mitos es que solo se dedican a actividades religiosas. Eso es falso. Complementan las actividades religiosas con las culturales, como ya vimos, si hablamos de turismo religioso. Cualquiera puede organizar una peregrinación. Falso. Se requiere especialización y de gran ayuda es contar con el apoyo del clero. No generan derrama económica. Falso. En mayor o menor medida hay una gran derrama económica entre todos los sectores. Mientras más templos visiten, mejor. Falso. La motivación es cualitativa, no cuantitativa. A mí no me sustituyen dejar de ir a Basílica de Guadalupe, por ejemplo, o de ir a la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, viendo 8 templos que ni los conozco. Muchos templos en un destino garantizan éxito en turismo religioso. Falso. El éxito está en el magnetismo espiritual del santuario. Estos mitos y realidades nos asientan mucho sobre la realidad de lo que es el turismo religioso. Con todo esto, ya estamos teniendo un concepto muy general de lo que es el turismo religioso. Espero que esté quedándoles claro hasta dónde vamos. Esto es el aspecto teórico. Lo que hemos aprendido, pues no académicamente, porque desgraciadamente esto no está todo en los libros, sino se complementa parte en los estudios publicados y parte también en la vida real, ¿no? Ahora, comentaba yo que lo que es importantísimo es ver un caso de éxito, qué está pasando, o sea, qué hemos hecho nosotros. Bueno, ¿quiénes somos? Bueno, somos una empresa dedicada a investigación, desarrollo y operación de productos turísticos culturales. Y estos han sido nuestros clientes, se han originado en estos países, en Estados Unidos, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Italia, en España, en Colombia, en Filipinas. Todo eso nos ha permitido ir definiendo, ir puliendo nuestros productos. No es lo mismo un turista religioso de Estados Unidos que uno de Italia, que uno de Brasil, que uno de Colombia. Son particularmente diferentes, o el de Filipinas. Sin embargo, nosotros ya tenemos productos definidos que son, digamos que un estándar, y únicamente se hacen ciertos ajustes dependiendo de la nacionalidad de nuestro cliente. Los momentos relevantes de nuestra empresa. Bueno, en 2009 obtenemos el reconocimiento de la diversificación de producto turístico por Xochimilco Desconocido. En 2013 se consagra nuestra ruta de San Juan Diego al encuentro de la Virgen en un altar mayor de Basílica de Guadalupe. En 2014 firmamos convenio de colaboración de rutas con la Universidad de Barcelona, que es muy connotada en este sentido, en el sentido del turismo y de investigación del turismo. En 2017 nos invitan de Brasil, de Brasil, que recuérdense que es el país que tiene más devotos, más gente creyente en el mundo, a dar una plática sobre el acontecimiento guadalupano, y querían conocer qué es lo que estaba haciendo México en ese sentido. En 2017, nuevamente nos ganamos un reconocimiento a la diversificación del producto turístico mexicano en el Tianguis de Acapulco. Nos lo entregan por Santuarios Marianos Mexicanos.
En 2018, la revista México Desconocido nos reconoce como el producto religioso de más alta calidad en el país. En 2018 tenemos otro reconocimiento del sector CPTM por el desarrollo y promoción del turismo religioso en México. En 2019 firmamos el convenio con Capital Bus para hacer la modalidad de ruta de San Juan Diego en un día, y en 2021, que es este año, esperamos próximamente estar lanzando una serie de productos que ya prácticamente están concluidos en el gran paraguas que es Veracruz Reactiva, del que les platicaré en un momentito. ¿Cuáles son nuestros productos? Son tours, paquetes o circuitos de ciudades y sitios patrimonio mundial, turismo religioso y pueblos mágicos. Durante 20 años hemos caminado de la mano con varias instituciones. Una de ellas es Ciudades Mexicanas, la Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio, con el ICOMOS mexicano, que es organismo de la UNESCO, y con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La misión es ofertar productos turísticos de alta calidad con una visión de queremos alcanzar el liderazgo en la materia de turismo cultural, y nuestros valores son la honestidad, la equidad, la calidad y la ética con nuestros clientes y con nuestros proveedores y con nuestros trabajadores también. Cuanto a sustentabilidad, buscamos, o más bien tenemos, pues nuestros productos tienen que cumplir con la sustentabilidad social, con el respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, fomentando el respeto y conservación a su forma de vida; el ambiental, fomentando la preservación de la riqueza ambiental; y la económica, con una justa retribución para todos los actores en el proceso de la actividad turística, evitando malas prácticas y especulaciones, y fijando un precio equitativo para los servicios de la empresa. Somos una empresa de turismo incluyente con la discapacidad motriz. Aquí hemos recibido, o frecuentemente recibimos, gente que tiene problemas para moverse, discapacidad motriz. Con lenguaje y auditivo aún no hemos tenido problemas, sin embargo ya tenemos contactado a gente profesional que nos apoya en el momento que se llega en el sistema de lenguaje por señas, y con las comunidades receptoras procuramos, y de hecho lo estamos haciendo, el desarrollo de proveedores en las localidades. No queremos que todo salga de la Ciudad de México, entonces llega un guía certificado que prácticamente lo que tiene son funciones de tour leader, pero las explicaciones, el conocimiento de la zona la tienen los guías locales. Y buscamos el consumo también de personas locales, tanto de artesanía como de gastronomía, etcétera, para generar la derrama económica en los lugares, en las comunidades que visitamos. Nuestros productos, bueno, ya vimos que son conducidos por guías certificados, que son capacitados por Monseñor Diego Monroy y por Ángel Roal, que vemos aquí muy sonriente en la fotografía, y Monseñor Monroy está a mi lado derecho en la fotografía, en la parte central. Seguridad sanitaria, nuestros proveedores buscamos mucho que tengan actualmente pues los certificados, que manejen los protocolos que se han definido para que haya, hasta donde es posible, la mayor seguridad sanitaria para nuestros clientes. El contenido de nuestros productos. Tenemos actividades religiosas, pueden ser peregrinación, misas, confesiones, sacramentos, retiros. Todo eso se incluye normalmente, y dependiendo de la plaza en la que nos encontramos, vemos los atractivos que tiene, e incluimos dentro de los itinerarios las visitas de ciudad, la arqueología, la naturaleza, los museos, galerías, las compras. En gastronomía, procuramos siempre trabajar conjuntamente con las cocineras tradicionales. Eso es muy importante para nuestra identidad. Y también ustedes saben que tenemos gastronomía nacional e internacional muy reconocida, entonces también participan de ella. La artesanía, ahorita vemos el aspecto de artesanía y el folclore de cada una de las ciudades visitadas. Es muy importante para nosotros el desarrollo del producto, cómo desarrollamos el producto en base al estudio del perfil de turista cultural que existen, ¿no? Para el turismo extranjero, el turismo nacional, nos dice que lo primero para ellos es probar la gastronomía local. Por eso lo que comentaba de las cocineras tradicionales. Comprar las artesanías y recorrer centros históricos.
Las artesanías, básicamente tratamos en donde es posible de visitar los corredores artesanales. Los centros históricos y los monumentos de arquitectura, bueno, pues eso no tenemos problema porque está de alguna manera contemplado con las ciudades mexicanas patrimonio o los demás sitios inscritos en la lista de patrimonio que se encuentren dentro de las rutas que tenemos establecidas. Por ejemplo, aquí la cocina tradicional mexicana, que es a lo que me refería, que es un modelo cultural completo desde la siembra hasta la degustación, con sus elementos básicos, maíz, frijol y chile, y los métodos de cultivo, que es una expresión de identidad y fortalecimiento de vínculos sociales. Esto no tienen idea qué efectos y qué reacciones tiene con nuestros hermanos migrantes. Aquí, de hecho, trabajamos con cocineras tradicionales en Michoacán, en Oaxaca, en Nayarit, en Malinalco, en Veracruz, en Xochimilco. Y algunas otras localidades, pero bueno, ni modo de meter todo el catálogo. Tenemos una excelente amiga, que es genial, que dice que una experiencia atada al pasado precolombino y la comida precortesiana, pero principalmente la identidad. Una manera didáctica pero divertida de trasladarse 500 años y preparar la comida con tus manos, con mi guía. Después de entender por qué comemos lo que comemos y de dónde vienen los ingredientes. Es Adriana Pérez de Legazpi. Genial. No podemos olvidar tampoco nuestros viajes, todo lo que es la comida conventual. Cómo olvidar esos chiles en nogada y cómo no platicarle a la gente cómo se mezclaron esos ingredientes europeos con los ingredientes americanos y lo que dio de resultado en las cocinas conventuales. Esto también está incluido dentro de los tours, básicamente y sobre todo cuando visitamos Puebla, aunque se da en muchos otros lugares. Y si esto no fuera suficiente, tenemos ciertas ciudades, como por ejemplo la Ciudad de México, con una gastronomía extraordinaria, internacional, donde la revista Forbes nos incluyó dentro de los 6 países que tienen que mejor se come en el mundo. Y en la misma situación está también Guadalajara y está también Yucatán y algunos otros que tienen distinciones. Entonces, el aspecto gastronómico es muy, muy importante en nuestros productos. El otro aspecto del que hablábamos, bueno, aquí vemos un día artesanal, cómo se maneja. Tenemos Calvillo, Huasca de Ocampo, Teotihuacán y Tlaquepaque dentro de este recorrido que tiene de corredores artesanales. Los visitamos, tienen talleres artesanales y adicionalmente tienen la experiencia turística, que es muy importante, en donde la gente aprende cómo se produce una de estas artesanías, el tiempo que se lleva, el desgaste que tiene el artesano y se lleva su producto hecho con sus propias manos. Con eso aprende a valorar lo nuestro. Dentro de los tours vemos pues el otro aspecto del patrimonio inmaterial de la UNESCO, que tenemos muy ligado también al aspecto religioso, como pueden ver, la festividad del Día de Muertos, religioso, las tradiciones otomíes religioso en Querétaro, la ceremonia ritual de voladores en Veracruz, religioso, los parachicos en Chiapas, religioso, la romería de Zapopan, pues ni se diga, y bueno, y aunque no sean religiosos, vemos la pireco en Michoacán, el mariachi en Jalisco en México, la charrería, la talavera en Puebla. Entonces, no únicamente es lo material, sino ya estamos complementando aquí todo el aspecto de nuestro patrimonio inmaterial dentro de una peregrinación. Y como único, no, esto no se trata de que únicamente la gente esté de observadora, sino que participe, pues tenemos las experiencias dentro de nuestros tours. Por ejemplo, aquí está una norteamericana conociendo al ajolote, aquel animalito que tiene propiedades de ay, se me fue el término, propiedades de restablecer el cerebro y corazón. El señor de abajo haciendo siembra prehispánica, muy de traje, pero haciendo siembra prehispánica, partiendo los espacios para hacer los chapines. Abajo es otra persona aprendiendo cocina. En las dos fotos que siguen centrales están los protagonistas de un día, de un evento en el Día de la Candelaria en Tlacotalpan. Más abajo nos encontramos, en esta parte nos encontramos
a unas señoras aprendiendo el punto de cruz en Calvillo, Aguascalientes, y del lado derecho tenemos a la rondalla de Guanajuato. Seguimos en la segunda columna hacia abajo, tenemos a unas chicas trabajando para los sombreros de Hippie Japa en Campeche. Contiguo tenemos el tamborazo en Zacatecas, y las últimas dos fotos de su extrema derecha, que fueron las que dejé al último para platicarles, es algo extraordinario porque nuestra amiga, la licenciada Simona Villalobos, que se dedica a esto, muy poca gente se dedica a esto, y nos está mostrando las vestiduras sagradas del siglo XVI. Ella trabaja actualmente, está terminando una maestría y está actualmente trabajando en la Basílica Catedral de San Juan de los Lagos. Entonces, de alguna manera consigue el permiso, nos dan la concesión en sacristía de sacar estas piezas bellamente decoradas con hilos de oro y tener la oportunidad de que nuestros peregrinos la puedan ver. Son experiencias únicas. Ya hablando de los santuarios marianos, tenemos 7 rutas con 17 santuarios y en 3 entidades federativas. Empezamos con la ruta de San Juan Diego, que les comentaba yo que son las apariciones y la vida de San Juan Diego. Primero en Cuautitlán Izcalli, que es el nacimiento y juventud de San Juan Diego. Tlatelolco es la doctrina y el bautizo. En Tulpetlac vemos la quinta aparición guadalupana, donde se aparece la Virgen, tanto en la quinta aparición como en Basílica de Guadalupe. En Catedral Metropolitana vemos la exposición del Sagrado Original por corto tiempo. Y en Basílica de Guadalupe vemos las santas apariciones. Quiere decirles que Basílica de Guadalupe no únicamente es el inmueble circular en donde se encuentra el lienzo, sino involucra toda una serie de edificios que está alrededor en el conjunto guadalupano. Nuestro primer producto está consagrado en el altar mayor de Basílica de Guadalupe. Aquí Monseñor Diego Monroy nuevamente nos está dando la bendición, nos da la bienvenida al hecho de la consagración de ese día, y posteriormente se publica en el órgano oficial de la arquidiócesis del lado derecho. Lo pueden ver. Esta es prácticamente un video referente a la ruta. Este es el santuario de la quinta aparición que les comentaba, y aquí el Padre Brando está ungiendo a nuestros peregrinos. Posteriormente a esto, estábamos atendiendo únicamente personal extranjero y en peregrinaciones, pero resulta que teníamos sin atender a mucha población que viene a la Ciudad de México, nacional y extranjera, y que va a estar corto tiempo, que no viene como peregrinación ni viene en uno de los paquetes prearmados, sino en un momento dado quiere conocer la Basílica de Guadalupe y quiere involucrarse de alguna manera en el acontecimiento guadalupano. Entonces, y tenemos firmado un convenio, estamos trabajando conjuntamente con la empresa Capital Bus para hacer este tipo de recorridos en un solo día y aproximadamente de unas 8 horas. Aquí lo que estamos eliminando es Cuautitlán, el lugar de nacimiento de San Juan Diego, porque no nos daría tiempo de hacer todo esto. Lo demás es igualito, los guías son los mismos, o sea, tiene la misma calidad este recorrido que el recorrido de peregrinación, pero comento y vuelvo a insistir en la inteligencia de que no está incluido Cuautitlán.
Está dando extraordinarios resultados y podemos ver, por ejemplo, este turista colombiano, Alfredo Muñoz, dice que este es un recorrido de fe. Me voy como un hombre nuevo. En cada uno de los sitios donde se apareció la Virgen se puede sentir su presencia. Tenemos a la esposa Marta Muñoz, turista colombiana también, y dice, esta ruta no se recorre, se vive. En cada uno de los sitios se aprecian cosas nuevas sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Y qué mejor que hacerlo con una empresa seria, como es Capital Bus, seria en cuanto a sus vehículos, en cuanto a la puntualidad. Entonces, bueno, estamos haciendo, ya hemos hecho la mancuerna ya durante un tiempo y nos está funcionando excelentemente bien. En cuanto al producto de santuarios marianos mexicanos, se dice que México es más mariano y guadalupano que cristiano. Prueba de ello es que las imágenes de la Virgen María sobreabundan a lo largo y ancho del territorio nacional. Cada una de estas advocaciones marianas son la enseña propia de cada región, como la referencia de su identidad, el influjo que cada una de ellas ha tenido en el desarrollo de nuestras comunidades, así como su historia, tradición, devoción y milagros. Nuestro segundo producto de turismo religioso se realiza a través de los 17 santuarios de las advocaciones marianas más famosas y milagrosas del país, que fortalecen la fe de los visitantes. Hemos diseñado 7 rutas a través de 13 entidades federativas del país, pudiendo combinarse entre ellas y logrando a través de esto potencializar el turismo y el crecimiento económico de estos pueblos. Todas, de manera invariable, concluyen en la Ciudad de México en el insignia nacional Basílica de Guadalupe. Nuestros itinerarios se han diseñado de tal manera que las rutas en conjunto abarcan la visita al 100% de las ciudades Patrimonio Mundial de México, enriqueciendo con ello el bagaje cultural de nuestros recorridos religiosos. Nuevamente vemos aquí el mapa de las ciudades mexicanas y los sitios que estamos visitando. Aquí este ya es una presentación gráfica de las 7 rutas. Si ustedes se dan cuenta, es Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz y Campeche. Prácticamente estamos abarcando desde Jalisco hasta Zacatecas todo lo que es centro y occidente, como hemos platicado, ¿sí? Oaxaca, Veracruz y Campeche es la parte que nos queda, que ya habíamos visto en el mapa, que es donde menor concentración de católicos tenemos. Tenemos rutas desde 1,398 kilómetros de Puerto Vallarta hasta rutas de 425 kilómetros, que es el de Guanajuato. Todo depende de qué es lo que el turista quiera, qué advocación es la que está buscando. Por ejemplo, si hablamos de Michoacán, pues la advocación será la Virgen de la Salud. En Zacatecas tenemos la Virgen del Patrocinio. Cada uno es diferente. Aquí están sus itinerarios y los kilómetros que hay que recorrer y el tiempo que hay que invertir. Es una gama muy amplia de posibilidades. Y aquí podemos ver a las vírgenes, a la advocación, a la que es la advocación más importante de la ruta. En Puerto Vallarta, en Jalisco, tenemos 3 vírgenes. En Guanajuato tenemos 2, una en León y otra en Guanajuato. En Morelia tenemos una, que es la Virgen de Nuestra Señora de la Salud. En Zacatecas, una, la Virgen del Patrocinio. En Oaxaca, una en Oaxaca, que es Nuestra Señora de la Salud, y de regreso pasamos a Puebla, en donde vemos a Nuestra Señora de los Remedios. En Jalapa vemos a la Señora de la Candelaria, y de regreso pasamos a ver a la Virgen de Potlán de Tlaxcala. Y en Campeche estamos viendo a Nuestra Señora del Carmen, y puede incluso combinarse con Yucatán, en donde vemos a Nuestra Señora de Izamal. Esto es prácticamente la columna vertebral de nuestros recorridos, de nuestros tours por santuarios marianos mexicanos. O sea, realmente es muy amplio, son muchos kilómetros, pero bueno, es muy reconfortante. Si vieran ustedes la actitud, la cara con la que llegan los peregrinos cuando se les recibe y la cara cuando se van, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Sobre todo, insisto mucho en el peregrino migrante. Aquí en esta gráfica, en esta tabla, podemos ver las ciudades mexicanas patrimonio que se visitan en cada uno de los sitios, y verán ustedes cómo, sin desviarnos,
está tan relacionado y sigue relacionado a la ciudad mexicana, sigue tan relacionado el patrimonio, sigue tan relacionado a la cultura con el aspecto religioso. Es por ello que pues yo sigo insistiendo en que la cultura y el turismo están en deuda con la religión por todos estos avances que se dan a partir de su llegada al Nuevo Mundo. Esta que vamos a ver es una peregrinación de Michoacán. Aquí se van a dar cuenta cómo aparte de los atractivos religiosos, estamos viendo atractivos arquitectónicos, estamos viendo historia. El centro histórico se crea. Y aquí vemos la cultura, vemos los aspectos también de la cultura civil que se utiliza en la ciudad. Pátzcuaro, una maravilla. Y de aquí vamos a ver la artesanía. La Pátzcuaro, combinada con el sabor, es el santuario principal que se utiliza en Pátzcuaro. Nuestra siguiente ruta es la de circuitos cristeros. Ustedes saben que es muy socorrida actualmente. Esta ruta, si recuerdan los cristeros, en 1925 la legislación del presidente Calles endurece mucho el trato con los católicos, con los templos, con los sacerdotes. Y bueno, hay una protesta de obispos creando la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas. Y como no se logra nada, hay una abstención del pago de impuestos y represión por parte del gobierno en mayo de 1926. Para 1927 y 1929 ya teníamos el levantamiento armado a inicio de la guerra cristera. Esto cunde en toda la parte del Bajío y en toda la parte central, básicamente del país. Esto nos cuesta 250,000 vidas y 50,000, tenemos un ejército de 50,000 hombres. En el 2021, el Vaticano ha canonizado a 27 mártires de estos luchadores y estando a la fecha en proceso 10 beatos en espera de canonización, entre ellos el Padre Pro de la Ciudad de México, el cual tiene una gran veneración también. Si ustedes se dan cuenta, aquí en rojo podemos ver la zona cristera y del lado derecho vamos a ver Viva Cristo Rey, Guerra Cristera y Cristeros en Veracruz. Son los títulos de nuestras 3 rutas. Salen de México todas y terminan una en Zaguayo, por ejemplo. Es larga, son 1,401 kilómetros, 9 días, pero es de Ciudad de México, Encarnación de Díaz, Santa Ana, Teocatitlán, San Juan de los Lagos, San Julián. Es gran parte de la ruta cristera, muy interesante. La siguiente Ciudad de México es San Miguel de Allende, ahí concluye. Y la otra Ciudad de México, Jalapa, que también es muy interesante. Esto está casi fuera de lo que es la ruta cristera. Sin embargo, se dio y se da con San Rafael Guízar de Valencia, que ya está canonizado. Aquí vemos al Padre Pro, que sigue siendo beato en la Ciudad de México. En medio está Santo Toribio Romo, que por cierto es el patrono de los migrantes. Ha crecido muchísima la devoción en Santo Toribio Romo. Su santuario está en Jalostotitlán y bueno, va muchísima gente, muchísimos migrantes, está subiendo de una manera impresionante. Y después tenemos a San José Sánchez del Río ahora, que es el niño cristero que muere en Zaguayo. En el San Miguel Allende vamos al Santuario de Cristo Rey, erigido en honor pues, de estos personajes.
de los cuales ya tenemos 27 que se han canonizado y hay 13 beatos aún en el camino para lograr la canonización. Y pasamos también a ver a Santo Toribio Romo, en el caso de la Ciudad de México y Jalapa, San Rafael Guízar y Valencia y el beato Padre Pro son los protagonistas de la ruta. Igualmente, como en los demás, aquí en Ciudad de México, Morelia, Michoacán, son las ciudades patrimonio. En medio de la Ciudad de México, San Miguel de Allende, tenemos la Ciudad de México, Guanajuato, San Miguel de Allende. Y en Cristero de Veracruz tenemos Ciudad de México y Tlacotalpan. Si se dan cuenta, también esto está inmerso de todo un bagaje cultural. Aquí vamos a ver ya, por último, las experiencias de viaje de nuestros turistas. La vuelta, padre, la vuelta, la vuelta. Quiere bailar, el chiloco quiere bailar. Quiere bailar, el chiloco quiere bailar, el chiloco quiere bailar. Y también una cosa muy bonita es que nos tienen en cuenta nosotros la fe. Nos tienen en cuenta nosotros la fe. O sea, hay empresas que no les importa eso. Hay empresas de turismo que no les importa eso. Quieren es dinero, dinero, dinero. Pero ustedes nos han tenido en cuenta toda esta empresa, lo que es la empresa de Teresita, y ustedes nos tienen en cuenta también nuestra fe. O sea, nos tienen en cuenta todo. Dios los bendiga y que ustedes continúen con su ejemplo, con su testimonio y con ese trabajo, impregnando a muchas personas también, fomentando su fe. En el nombre del Padre, Gracias, Padre. y del Espíritu Santo, amén. Padre y del Espíritu Santo, amén. Un aplauso bien fuerte para ellos. Gracias, Padre. Gracias. Por su acogida, por su atención, por el cariño que nos han brindado, les agradecemos infinitamente. Yo especialmente tengo mi corazón, se queda aquí en México con ustedes, una experiencia maravillosa, un país maravilloso, y gracias por todo. Como les digo, Sergio y Laura, le agradezco mucho porque realmente, como nos han llevado para venir ungidos, para venir bendecir a la Virgen, eso ha sido realmente lo máximo. Nosotros pensábamos que íbamos llegado a Ciudad de México, pero no necesitábamos llegar a Ciudad de México, teníamos que venir así paso por paso. Realmente ha sido una bendición, una maravilla, y les agradezco, tienen gente maravillosa, maravillosa ustedes, así que no se preocupen, estamos felices para recomendarlo a todo el mundo realmente. Dios nos estaba esperando así a través de ustedes, de personas que nos conecta, ¿verdad? Y nos une y nos hace sentir hermanos. Porque hagan de cuenta que cuando iniciamos el viaje, iniciamos un peregrinaje a un mundo, a un México desconocido y temerosos. Sí, un México desconocido y temerosos de emprender a ese México desconocido. Y es cuando lo primero que hicimos, llegamos a la casa de la madre y nos invita a su casa y está ahí abrazándonos, pues qué miedo, qué temor, o sea, no hay nada. O sea, y yo creo que todo eso es importante llevar, el mensaje de la paz a nuestras familias que están allá, ¿verdad? Entonces, es así como Dios nos ha dado consuelo y ha llenado esa esperanza, ha desterrado ese miedo, ese temor. Sí, al llegar aquí, gracias por recibirnos con toda esa amabilidad y esa atención. Gracias por la confianza, Padre. En casa, ¿verdad? Y para nosotros es algo importante para que la gente como ese seamos mensajeros de esa paz, ¿verdad? Y de invitar a más personas porque sabemos que aquí no hay lo que se dice, ¿no? Es lo que les comentaba, Padre, yo que a nosotros nos han enseñado un México muy diferente a lo que hemos visto. Por la televisión, porque no hablan de las cosas bonitas. Pues mi papá me habla a mis hermanos cómo están, cómo andan. Digo una cosa increíble, que no es nada parecido a lo que se ve o a lo que dicen las noticias. Y si algo tan importante para nosotros, ¿verdad? Para el Padre también, sentimos que alguien nos recibe con esa seguridad, ¿verdad? Es lo más bonito.
nos es una sentimos cosa. tan confiados y seguros a lo que venimos, ¿no? Yo era una persona que yo no quería venir, yo Yo ni siquiera dije, no, hasta última hora, Sí, era el domingo a las 10 de la noche y yo no tenía ni un pantalón en mi feliz. Yo le dije al padre el domingo que no iba a venir, ¿se acuerda, padre? Y dije, no, sí, ¿cómo que no vas a ir? Dije, que no voy a ir. Y no me arrepiento de haber venido porque he conocido cosas increíbles, muy bonitas, unas personas muy amables. Gracias la atención que siempre nos vamos, pero ellos van a seguir. Sí, pues es un trabajo muy bonito, es algo que nunca se nos va a olvidar a nadie, nos veremos y va a seguir, esto va a seguir, es una cadena. Y felicidad. Muchas gracias. Y la bendición de compartir con ustedes en esta peregrinación a la tierra de nuestra Madre la Virgen. De verdad estoy con el corazón muy agradecido por esta peregrinación. Le pido al Señor que sean muchos y muchos los que puedan animarse para hacer este encuentro personal con Dios a través de su Madre. Muchísimas gracias por todo, por cada una de las personas que han formado parte de que este sueño se haya hecho realidad. Que el Señor y que nuestra Madre sigan bendiciendo su trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, por último, finalmente ya vimos todo lo que se toca, el tema de turismo religioso. Aquí ya únicamente comentarles lo que estamos manejando actualmente. Próximamente estaremos lanzando los productos de City Explorer en el gran paraguas que es Veracruz Reactiva. Veracruz Reactiva es un gran paraguas que va a tener productos de muchos temas, de muchas líneas de producto y de muchas categorías. Y esto se debe a que si analizamos toda la oferta que tiene Veracruz, todos los atractivos, nos vamos a dar cuenta que tiene una ciudad patrimonio mundial que es Tlacotalpan. Tiene también otro patrimonio cultural que es el Tajín, la ciudad del trueno, nombrada en 1992 Patrimonio Mundial. Tiene también patrimonio inmaterial, tiene 4 fiestas indígenas de muertos, ceremonia ritual de voladores, cocina tradicional mexicana, centro de artes indígenas. Tiene un santuario mariano de los más importantes, que es Nuestra Señora de la Candelaria. Y de denominaciones de origen tiene 2, Café de Veracruz y Vainilla de Papantla. Como pueblos mágicos, también tiene 6 nombramientos, uno de Coatepec, otro de Papantla, otro de Sosocolco, Jico, Orizaba y Coscomatepec. Todo esto nos anima a tener un grupo grande de empresarios de turismo que se encuentran a lo largo de las regiones de Veracruz, no únicamente están en Veracruz Puerto, sino ustedes saben que tenemos varias regiones en el estado y estamos conjuntando la experiencia, el talento y el entusiasmo con productos turísticos innovadores y sustentables en bien del turista del estado. Nuestra asociación, nuestro grupo, es de operadores turísticos, agencias de viajes, restaurantes, hoteles, en fin, toda una bola de prestadores de servicios turísticos con los que podemos atender cualquiera de las necesidades que se presenten y tener productos de muy alta calidad en todos estas categorías: arqueológico, gastronómico, urbano, religioso, artesanal, fiestas y tradiciones, salud, bodas, LGBT incluso, reuniones, y bueno, prácticamente son todas las áreas del turismo que nos permite el Estado, la bondad del Estado, poder desarrollar productos sobre esto. Próximamente, pues les pediremos sus datos para ver si quieren tener noticias de nosotros, tener noticias de estos novedosos productos. Y bueno, el turismo responsable crea mejores lugares para vivir y mejores lugares para visitar, dice entorno turístico, creo que así es. Quedo al pendiente de sus preguntas y opiniones sobre el tema, agradeciendo mucho la atención la atención de su tiempo que han estado conmigo escuchándome. Muchas gracias.